No sé si les parece que arrancamos ahora. Sí, me escuchan bien. Sí. Bueno, buenas tardes a todos los que se han ido sumando. Vamos a empezar, en realidad me tocó a mí arrancar con un ciclo de charlas de temas en común de emergencia y CTI, sobre todo, más que nada, de lo que es el manejo inicial, para darle una continuidad asistencial de lo que es ciertas enfermedades. Fue un criterio un poco arbitrario en la elección de temas, más que nada para conocernos entre todos, ver cómo es que vemos, cuál es el enfoque de cada uno de diferentes enfermedades, qué es lo que le hacemos antes, qué es lo que le hacemos después. Bueno, y me tocó arrancar a mí con lo que es un tema bastante interesante, que es la cetoacidosis diabética. Ahora les voy a compartir pantalla y ya pongo para grabar. Ustedes avísenme si se escucha bien o no, creo que sí. Ahí a ver. Bueno, espera que voy a poner para grabar y ya estamos. Muy bien, ¿se ven? ¿Ven la presentación ahí? Se ve si, Alex. Dale, impecable. Bueno, yo ya puse para ir grabando entonces. Bueno, no lo voy a tratar de hacer demasiado complejo ni complicado, ¿no? Porque no soy experto en el tema, más de los años que lo vengo viendo. Y es una enfermedad que en realidad, a pesar de que tiene muchos años, me ha tocado vivir cómo ha sido la evolución de su tratamiento, ¿no? Y eso por eso yo les puse inicialmente lo que es un breve contexto histórico de la enfermedad, que muchas veces esas cosas nos ayudan a ver cómo con el correr, incluso de la diabetes, en el correr de los años y los siglos, costó mucho sistematizar lo que es la enfermedad, cuál era su origen, o sea, su patogenia, su patología, y mucho más complejo todavía fue definir lo que es el tratamiento, porque eso también involucró el descubrir cuál era la función de determinados órganos y qué vínculo tenían en ciertos tejidos, en el metabolismo, ¿no? Por eso la historia de la diabetes la vamos a remontarla desde muchísimo tiempo, desde el antiguo Egipto, pasa por India, pasa por Grecia, sobre todo por ciertas observaciones, donde, como ustedes sabrán, las primeras observaciones que hicieron en India fue cómo le llamaba la atención el sabor dulce de la orina, ¿no? Y pasando por el primer médico que fue Areteo de Capadocia, que fue el primero que más o menos logró sistematizarlo en una enfermedad, dándole el nombre de diabetes, donde vio cómo el cuerpo humano se demacraba a partir de la poliuria excesiva y la sed insaciable que tenían este tipo de pacientes. Me tiro más. Ahí va. Bueno, pero no fue hasta entrado en el siglo XIX, cerca del siglo XX, donde, haciéndola más o menos corta, de donde se construyó Claude Bernard Claude Bernard fue el primero que, que- que planteó la hipótesis de cuál es la función del páncreas en el metabolismo de la glucosa. Más centrado en el siglo XX, se le dio papel a los islotes pancreáticos, por algo de ahí viene ese nombre de insulina, de islas, de referencia a las islas de Langerhans, y después un poco, sobre todo varios años anteriores, 30 años antes, ya se había sistematizado lo que es la cetoacidosis diabética, ¿no? Donde se descubrió que un grupo de pacientes, aparte de tener una poliuria y una polidipsia excesiva, tenían un aliento característico que después más adelante creo que era la acidosis. Y recién en 1922, donde fue que se trató el primer paciente con diabetes, con insulina en Toronto.
hasta ese entonces la mortalidad, como ustedes pueden deducir, de la cetoacidosis diabética era altísima, ¿no? Como dice acá, a principios de los años. O sea, la cura, o más que la cura, el tratamiento de la enfermedad tiene menos de un siglo. Hasta hace este, un poco más de 100 años, la mortalidad de la cetosis diabética era cercana al 100%, llegando, esta es una estadística más que nada de Europa y de Estados Unidos, una mortalidad menor al 1%. Pero como ven acá en el esquema, si tengo para señalar, acá, en este esquema acá, recién en el 2001 y desde 2009, entre 2001 y 2009, que eso para mí es una historia muy reciente, donde se publican las primeras protocolos de tratamiento, sobre todo con respecto a lo que es la reposición electrolítica de la cetoacidosis diabética, y en definitiva ahí fue que cambió en realidad lo que es el pronóstico de la enfermedad. Las guías latinoamericanas plantearon una mortalidad un poquito más elevada, llegando al 7% de la cetoacidosis diabética, ¿no? Este, Bueno, la epidemiología también, no voy a decir nada nuevo con esto, es la forma de presentación de la diabetes tipo 1 en gran mayoría de los pacientes jóvenes, incluso en edad pediátrica, en la niñez. Pero también se descubrió más recientemente que los pacientes diabéticos tipo 2, a diferencia de como me habían enseñado a mí la enfermedad, pueden ser víctimas de cetoacidosis diabética, ¿no? Los la tasa de mortalidad siempre ha sido una tendencia a la baja, siendo, como les dije recién, hasta el 2017 puso cifras de 0,38-0,4%, ¿no? La hospitalización, si bien los pacientes jóvenes tienen una menor tasa de hospitalización, cuando requieren hospitalización son pacientes más graves, a diferencia de los que son los pacientes con más edad, donde, si bien requieren más hospitalización, el pronóstico de los pacientes hospitalizados es sensiblemente mejor. Esto para poner en contexto. Bueno, y ahora llegando a lo que es en sí la enfermedad, ¿qué es lo que define los tres pilares de la cetosis diabética? O sea, la hiperglicemia, la cetonemia y la acidosis. Bueno, para que esa enfermedad progrese o se manifieste, obviamente hay que ser diabético, se debe tener un déficit total o parcial, por lo tanto, la insulina y un gatillador, que muchas veces el gatillador, el iniciador de lo que es la descompensación hiperglicémica de la diabetes, es una enfermedad infecciosa, muchas veces una neumonía y muchas veces una infección urinaria. No olvidarse también que un desencadenante puede ser el abandono del tratamiento o el debut del tratamiento, sino otras enfermedades que no infecciosas como puede ser desde un infarto de miocardio o un stroke isquémico hemorrágico. ¿Qué es lo que lleva al déficit de insulina y del gatillador? Bueno, lleva una, una desregularización del equilibrio entre la insulina y las hormonas contrarreguladoras, como el glucagón, la adrenalina, la hormona de crecimiento, lo que lleva con la falta de utilización de glucosa debido a la ausencia de insulina a la activación de la lipasa sensible de las hormonas, lo que provoca un aumento de los triglicéridos libres y la descomposición en ácidos grasos. Estos ácidos grasos se van a usar en el hígado, van a ser metabolizados y lo que va a aumentar la producción de los cuerpos cetónicos, sobre todo ácido acetoacético y ácido hidroxibutírico, ¿no? Son los dos los que comúnmente se ven en la acidosis. La hiperglicemia, a su vez, es lo que desencadena la poliuria y la deshidratación. Por lo tanto, acá tenemos los tres pilares diagnósticos explicados por la fisiopatología, que son la hiperglicemia, por la falta de utilización de la glucosa por la insulina y por las hormonas contrarreguladoras de estrés, la cetonemia, que es por el aumento de los ácidos grasos libres, su utilización a nivel del hígado, principalmente, también, aunque las proteínas también pueden ser utilizadas, y la acidosis debido a la acumulación de los cuerpos cetónicos, que si bien en las etapas iniciales hay un taponamiento por parte del bicarbonato, este sistema de taponamiento se ve rápidamente saturado, ¿no? Esto es un poco más de la fisiopatología, explicado mejor que lo pude explicar yo, pero con, con una esquemita que me pareció bastante lindo. Bueno, este es el esquema que nos muestra el UpToDate, sobre, como les comentaba recién, de la infección, es el 30% de las causas de compensación, por lo tanto, adelantando o spoileando, es una serie, uno de los pilares del tratamiento, aparte de la hidratación y la insulinoterapia, es tratar la causa de compensación, ¿no?
mencioné el stroke, son el infarto del miocardio, incluso hasta la pancreatitis. Drogas pueden ser causas de la descompensación de una cetoacidosis diabética. Y después, por otro lado, acá tenemos, no tiene muy buena definición, pero bueno, es un poco lo que les expliqué recién. Es el desbalance que hay entre las hormonas contrarreguladoras, la insuficiencia de insulina, que actúa a nivel de los tejidos periféricos, del músculo, del hígado, del tejido adiposo, generando los tres pilares de lo que son la cetosis diabética, el diagnóstico, la hiperglicemia, la cetonemia, bueno, y la acidosis con el anión gamma aumentado, ¿no? Ustedes, si me quieren interrumpir, podemos repasar algo, ver algo, alguna pregunta o aportar algo, ¿no? ¿Cuál es la presentación clínica? Bueno, esto muchas veces si es un paciente un diabético no conocido, va a requerir un alto grado de suspicacia, muchos se van a presentar con dolor abdominal, polimneico, con acidosis, pero ya otros nos vamos a acercar un poquito más a la sospecha del diagnóstico, porque en un paciente diabético vamos a controlar el nivel de glucosa y vamos a asociar esos síntomas de síndrome diabético precoz, como la poliuria, la polidipsia, la polifagia, a una descompensación de su diabetes en forma de hiperglicemia cetósica, ¿no? Como le comentaba recién, no olvidar los factores de precipitación, lo más habitual son las infecciones, y el abandono. Y la otra causa es, a pesar de que esté con el tratamiento, que llega un momento que la insulina no es suficiente, bueno, no desencadena la cetosis diabética. La velocidad de instalación de los síntomas, bueno, habitualmente son 24 horas, ¿no? Los síntomas más precoces son de hiperglicemia, como les comentaba recién, y esto puede desencadenar síntomas neurológicos que pueden incluir la letargia, incluso déficit motor, somnolación, coma y convulsiones. Acá separado los síntomas por sistema, desde el sistema nervioso central, que afecta la polidipsia, la polifagia, la letargia, el estupor. Esta a veces un poco la letargia y el estupor en pacientes que tienen todavía algo yo no la mencioné mucho, pero a veces cuando la glicemia es exageradamente alta, la cetosis no es demasiado manifiestada, la otra diagnóstico diferencial, aunque el tratamiento es el mismo, es el combate no cetóxico, ¿no? A nivel visual, con visión borrosa por la hiperglicemia también, aliento cetóxico y respiración de pulmón a nivel respiratorio. A nivel urinario, la poliuria, cetonuria, glucosuria. A nivel gastrointestinal, dolor abdominal, náuseas y vómitos, sobre todo desencadenado por lo que es la acidosis. El diagnóstico, los tres pilares, las tres cosas que debemos pensar, o las cosas que tenemos que pedir para hacer el diagnóstico de cetosis diabética, ¿no? Primero, que debe tener una hipoglicemia mayor de 200 miligramos por decilitro, una cetonemia. Esto me olvidé de averiguar ahí, capaz que uno sabe, en pediatría lo usan más, se basa en la concentración de beta-hidroxibutirato. Nosotros lo que tenemos son las tirillas la cetonemia de forma cualitativa, 2 o más cruces, y después la acidosis metabólica, un pH menor de 7,3 y una concentración de bicarbonato de menor de 18. Y una cosa importante que aparece en las guías nuevas, estas guías británicas nuevas de acá, de la John British Diabetes Society, que le da mucha importancia a lo que es la cetoacidosis diabética euglicémica, sobre todo en pacientes que usan polisematos orales de tipo SGT2. Bueno, el diagnóstico es eso, los tres pilares: hiperglicemia, cetonemia y acidosis metabólica. Hiperglicemia más de 2, que ya no olvidarse que puede haber cetosis diabética con glicemia, sobre todo en pacientes mayores con ese tipo de hipoglicemiantes. La cetonemia, 2 cruces o más, y la acidosis metabólica 7,3 y menor de 18 de carbonatos. No es necesario hacer una extracción de sangre arterial, con la sangre venosa ya alcanza. Y bueno, y después la división por severidad, ¿no? Esto nos va a definir un poco el lugar donde va a ser el tratamiento. Acá lo podemos ver que, o sea, el lugar y el esquema de tratamiento va a estar definida por la severidad, ¿no?
sobre todo la necesidad de reposición con fluidos, en caso de que tipo hipotencia o un canal shock, la cantidad de monitoreo, la cantidad de ajustes y sobre todo el pronóstico de ciertas complicaciones de cierta población va a definir dónde vamos a ubicar el paciente. O va a ser en la puerta de emergencia o va a ser nosotros acá en un CTI, lo que antes era un cuidado intermedio que ahora no, el cuidado intermedio prácticamente no existe. Bueno, y acá tenemos cómo lo dividimos en moderada, en leve, moderada, severa, ¿no? Como van a ver nosotros, lo marqué acá, en amarillo lo vamos a tener, más que nada, la forma de dividirlo va a ser la acidosis y el estado de alerta, porque después el resto de las pruebas de glucosa va a ser en los mismos niveles, el beta-hidroxibutirato, nosotros no tenemos mucha disponibilidad para medirlo, yo por ejemplo nunca lo vi, y los niveles se van a mantener más o menos de entre 3, entre 6. Pero lo que más, estos son las cosas que más nos va a ser útil para definir lo que es una cetosis diabética moderada o severa, ¿no? Si tenemos un pH entre 7 y 7,25, un pH menor de 7 va a ser moderada y severa respectivamente. Lo mismo con el bicarbonato que van de la mano. Un bicarbonato menor de 10 severa y entre 10 y 15 va a ser moderada. Y el estado de alerta también, que es el más notorio. Si está medio nubilado o si está en estupor y coma. Eso también nos va a definir el lugar del tratamiento. Ni hablar que la velocidad del diagnóstico, la velocidad del tratamiento y el lugar del tratamiento va a estar definido por la clasificación de la severidad de la cetoacidosis diabética. Bueno, y acá un poco les adelanté dónde tratar. La gran mayoría de los pacientes, el tratamiento de la cetoacidosis diabética puede llevarse a cabo en la sala de emergencia, un entorno de hospitalización se puede administrar de manera segura, que esto es importante, por eso lo subrayé, se puede administrar de manera segura la reposición de volumen y electrolítico, así como la terapia con insulina. Todas las formas graves, las dos que le mencioné recién, y en aquellas situaciones donde la respuesta al tratamiento no es la esperada, o sea, la respuesta al tratamiento es lenta o media torpe, o tiene factores como embarazo, injuria renal, por ejemplo, o falla cardíaca, y las condiciones para evitar la reposición de fluidos y insulina de control del tratamiento no puede asegurarse. Por ejemplo, cuando tienen demasiada carga asistencial en lo que es una puerta de emergencia, no pueden prestarle la debida atención a los controles y a los ajustes del tratamiento de lo que es una cetosis diabética que es muy dinámico. Los tres pilares del tratamiento de la cetosis diabética, como les hablé hoy. La reposición hidroelectrolítica, la insulinoterapia y tratar la causa de descompensación. Este es un esquema que me gusta mucho cada vez que veo un paciente con cetosis diabética. Es un esquema que está en el UpToDate. No recuerdo el autor, pero es el mismo que está en la Sociedad Americana de Diabetología. Y la terapia farmacológica, más que nada, la divide en estos cuatro, diría yo, el cuarto no es el más importante, pero en tres esquemas grandes, ¿no? O sea, la reposición de fluidos, el potasio, que no tiene mucha atención, el uso de insulina y valorar la necesidad o no de bicarbonato. Y ahí lo va guiando el esquema de cómo iniciar el tratamiento. Que es muy importante siempre, también aparte es el orden donde nosotros vamos a prestar atención al tratamiento, ¿no? Define que hay que determinar cuál es el estado del volumen, si está chocado, si la hipovolemia es moderada o hay shock cardiogénico, hay qué tipo de líquidos administrar, dependiendo de la concentración de sodio, que esos detalles se los voy a dar ahora, lo mencioné acá por ejemplo. Con respecto al potasio, es el mismo razonamiento de que lo que se hace con respecto al sodio, valorar lo que es la concentración de potasio inicial, dependiendo de eso, el tipo de fluidos que le vamos a dar. Y después la insulinoterapia, que es si bien es la parte más importante, es el pilar, es el más fácil de recordar, pero yo creo que estos dos, que muchas veces no le prestamos demasiada importancia, pueden tener repercusiones más graves de lo que es la insulinoterapia, en el caso de que haya cierto descuido y atrogenia. La insulinoterapia no puede llevar a que el tratamiento o sea muy lento o haga hipoglicemia, pero en estos casos puede exponernos a complicaciones más graves, como es en el caso de una reposición muy rápida con fluidos a un edema cerebral. El potasio nos va a poner a las arritmias,
que no son cosas menores. Y bueno, después la necesidad o no de bicarbonato, que lo voy a mencionar ahora. Esto les comento ahora porque muchos seguramente están suscritos a lo que es el UpToDate y el esquema, la verdad que es un esquema que incluso un tiempo lo tenemos pegado cerca de la unidad. Este es casi prácticamente igual, que sacado de la referencia bibliográfica que les vengo mencionando. No me voy a detener en esto y bueno, voy a hablar un poco de la reposición hidroelectrolítica. Eso es la intervención terapéutica inicial más importante. Seguida de la administración de insulina, y los objetivos van a ser restaurar el volumen circulatorio, la eliminación de cetonas y la corrección del desequilibrio electrolítico. Tener cuidado en las personas con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, así como en los ancianos y adolescentes, que puede ser necesario modificar la tasa y el volumen de reposición de líquidos. Puede ser que el esquema general no se adapte necesariamente a todos los pacientes. ¿Cuánto va a ser la pérdida de agua y electrolitos? Bueno, acá abajo, en forma esquemática, vamos a un paciente que tiene más de 24 horas de evolución, una cetosis diabética, se presenta con signos claros de hipovolemia o de deshidratación. Y en promedio van a tener una pérdida de agua libre de 100 mililitros kilos. O sea, estamos hablando que para una persona de 80 kilos va a estar con 8 litros por debajo de lo que del neutro, digamos, entre 7 y 10 milimoles de sodio, 3,5 de cloruro y 3 a 5 milimoles de kilo de potasio. O sea, las pérdidas de agua y electrolitos son bastante importantes, ¿no? ¿Cuál va a ser la tasa de reposición? Bueno, hay un esquema que tradicionalmente se usaba acá, 1 litro en la primera hora, 2 litros en 2 horas, que eso, la verdad, haciendo las cuentas según las guías más nuevas, que son del año 2023, si mal no recuerdo, se ajustan bastante a ese esquema. Nosotros vamos a hacer un polo inicial de 10 a 20 mililitros kilo en una hora y media, y después del 50% del déficit, por ejemplo, va a ser de los 8 litros que nosotros habíamos calculado, van a ir pasando entre 8 y 12 horas valorando la respuesta. La respuesta, ¿cómo la vamos a valorar? Bueno, con la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el pH, el bicarbonato, la tasa de diuresis. O sea que como esquema inicial, de las cosas más importantes, para mí se fue muy rápido, pero es la reposición hidroelectrolítica. Calcular el déficit que tiene de agua corporal total, calcular la tasa de administración y después en qué contexto estamos. El paciente está en shock, se repone con suelo fisiológico, incluso puede ser necesario el uso de vasopresores, pero la primera medida en la cetosis diabética es la reposición hidroelectrolítica. Tener cuidado con el paciente con falla renal, cuidado, y no es lo mismo que tener miedo, y lo mismo con el paciente con falla cardíaca. ¿Qué pasa con respecto a los iones? Durante los episodios de hiperglicemia, la glucosa provoca que haya un desplazamiento de agua libre hacia el espacio extracelular. Lo que va a hacer subestimar el sodio medido. O sea, el sodio que nosotros medimos va a ser mucho más bajo que del sodio real por hemodilución. Por lo que se dio hace 25 años, un cuarto de siglo, el sodio corregido por glicemia, que es esta fórmula que tenemos acá. También otra cosa para ir adelantando, la reposición con fluidos, en el momento que la glicemia va a ser menos de 2,5, todavía hay descontrol metabólico, se le va a añadir alguna solución con dextrosa. Importante, porque después para el control de tratamiento, el sodio corregido no se usa para el cálculo del ION-K. A ver este esquema. Bueno, esto es lo que les comentaba del shock, ¿no? Entonces vamos a tener, para pacientes que están con shock, administrar gran cantidad de fluidos, para pacientes con hipovolemia, tener cuidado que no tenga signos de falla cardíaca o compromiso renal, se inicia con suero salino al 9%, o soluciones balanceadas, en nuestro caso lo que nosotros tenemos es el rijalactato, corregir el sodio, y ahí depende de la corrección del sodio, vuelvo al esquema anterior, va a ser el tipo de suero que nosotros damos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene un sodio normal o corregido, si bien este esquema se aplica poco y no tiene grandes repercusiones, lo estrictamente correcto sería usar un suero medio salino, 0,45%. Si el sodio corregido es bajo, vamos a usar soluciones normales.
Acá habla un poco de la represión de potasio, pero eso creo que viene en el... Bueno, y este es el esquema en realidad que le mencionaba recién. Se adapta mucho a lo que tradicionalmente se ha hecho durante muchos años acá, que es la tasa de reposición del volumen. 1 litro en la primera hora, después en 2, 4, así sucesivamente hasta reponerlo del déficit total, la primera 24 o 36 horas, dependiendo de la respuesta, ¿no? Bueno, adelantando ya el suero bicarbonatado, no se debe administrar de forma rutinaria. Habitualmente la acumulación con líquidos solamente por vía intravenosa y la administración de insulina suele ser suficiente para resolver la acidosis metabólica de la cetosis diabética. Puede tener efectos perjudiciales, como un mayor riesgo de hipopotasemia, disminución de la absorción de oxígeno en los tejidos, edema cerebral y desarrollo de acidosis paradójica del sistema nervioso central. Se puede considerar en ciertas situaciones, como el caso de un pH arterial de 7, en otros lados lo tiene más un 6,9, más que un 7, donde haya una disminución de la contractilidad cardíaca y vasodilatación del tejido periférico. Y también puede ser útil en el tratamiento de pacientes que lo tenemos concomitantemente con hiperpotasemia. Entonces todo va a tener un contexto clínico. Nosotros vamos a tener un paciente deshidratado con pH arterial que va a tener cercano a 7, un potasio de 5 o 6, bueno, no va a ser pecado darle un poco de suero bicarbonatado. Pero tener en cuenta que no es inocuo, puede tener efectos perjudiciales también y hay que hacerlo bajo estricto control. Bueno, la insulina, de lo que más nos gusta hablar cuando hablamos de cetosis diabética, pero como ven, si bien yo le doy la importancia, para mí la más importante es los otros dos niveles. Y ahora les comento algo del potasio también, que es el que menos salteé. ¿Cuál va a ser la dosis una vez iniciada la reposición con fluidos? La dosis inicial de insulina va a ser 0,1 unidad kilo hora. Como ustedes ya saben, se prepara una solución de suero fisiológico con 100 unidades de insulina cristalina que se pasa por una difusión continua. Y los efectos que va a tener a nivel del tratamiento va a ser supresión de la cetogénesis, reducción de la glucosa en sangre y corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Una vez que la glucosa, esto es bien importante porque también se logró sistematizar hasta hace muy poco tiempo, porque la falta de este tipo de cuidado, la falta de este tipo de precaución, nos hace que el tratamiento sea muchísimo más largo y con rebotes del tratamiento, ¿no? O sea, cuando nosotros repusimos con fluido, le pusimos una bomba de insulina, y el paciente todavía no tiene los criterios de curación o de resolución, ahí nosotros lo que tenemos que darle es suero con glucosa, un suero glucosado, ahí dependiendo de la cantidad de volumen que queramos darle, si le queremos dar poco volumen al 10%, si todavía está deshidratado al 5%, pero es importante administrar un suero glucosado, si la glucosa cae por debajo de 2,5 y todavía la cetosis no está resuelta. Lo que no se debe hacer en estos casos cuando la glucosa cae por debajo de 50 es suspender la bomba de suero. De todas maneras, una vez llegada a esa tasa de glicemia de 2,50 le podemos bajar la bomba de infusión a 0,05 unidad kilo hora, que para la persona que venimos hablando de 80 kilos vamos a pasar de 8 unidades hora a 4 unidades kilo hora. ¿Cuál va a ser el objetivo? Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, esta cetosis viene marchando bien, y qué bueno que la tasa de reducción de la glucosa por hora debe ser entre 50 y 70 miligramos por decilitro, el bicarbonato debe ir subiendo a 3 milimol por litro, y el potasio se debe mantener entre 4 y 4,5. Si esto no es así, lo primero que nosotros tenemos que verificar y chequear es que las líneas venosas estén funcionando bien, que después de eliminar esto, podemos incluso aumentar la tasa de infusión de insulina. Hay pacientes que pueden requerir más insulina que nosotros le estamos dando. Puede ser que no está bien claro si es el peso real o el peso ideal. Yo habitualmente uso pesos intermedios, un paciente muy obeso, pero no tenerle miedo a que si tenemos un paciente con 7 unidades kilo hora y pasó una hora y la glicemia no baja, incluso sube y el bicarbonato sigue bajando, bueno, hay que duplicar la tasa de infusión de insulina. De repente, para dar más seguridad, bueno, chequear obviamente el nivel de conciencia y hacer un control cada 30 minutos en vez de una hora. El monitoreo, voy a ir un poco con lo que es el potasio, que esto sé que
lo puse en algún lado y me lo salteé. Eh, la reposición por el potasio va a depender también del potasio que nosotros tengamos inicialmente, ¿no? Si nosotros tenemos un potasio menor de 3,5, vamos a retrasar el inicio de la insulina hasta reponer con 1 o 2 gramos de potasio por unidad intravenosa, dejarle potasio por cada litro, 1 o 2 gramos por cada litro del plan. Si está entre 3 y 5, bueno, como les decía recién, potasio 1 o 2 gramos por litro de fluido. Si está más de 5, no dar potasio y chequearlo cada 2 horas. Yo estaba seguro que tenía un esquema, pero se lo voy a poner, que va a aparecer. Acá está. Bueno, obviamente también hay que establecer tener precaución de cuál es la función renal que nosotros partimos, ¿no? Si partimos de una función renal alterada, o un paciente con diálisis, bueno, las precauciones son diferentes. Yo asumo que la función renal del paciente es normal para tener este esquema de potasio, ¿no? Y como les decía, si tiene menos de 3,5, demorar el inicio de la insulina y hacer carga de potasio. Entre 3,5 y 5, 1 a 2 gramos de potasio por cada litro del plan, y más de 5, no administrar potasio en el plan hasta tenerlo dentro de este rango. ¿Y cuáles son los criterios para el clínico? Bueno, idealmente tener dosificación de beta-hidroxibutirato cuando llegamos a menos de 0,6 milimol por litro, o lo que sí tenemos es la narración de la ion GAP. Por lo tanto, también es un concepto bien importante, es que la cetoacidosis se resuelve cuando se resuelve la acidosis y no la glicemia. O sea, el objetivo de nuestro tratamiento no va a ser corregir la hiperglicemia, sino corregir la acidosis metabólica, ¿no? Por lo tanto, el otro criterio de resolución va a ser tener un pH venoso más de 7,3 o un bicarbonato más de 18, y una glucosa sérica menor de 200 miligramos por decilitro. Una cosa importante es que los cuerpos cetónicos en sangre no sirven para monitorizar la resolución de la cetosis diabética, por dos motivos. Primero, porque el aclaramiento es mucho más lento, incluso pueden tener cuerpos cetónicos hasta 2-3 días después de resuelta la cetosis diabética. Y por tanto no es un método confiable como para decir que la cetosis está resuelta. Sirve para el diagnóstico, pero no sirve para el control. Bueno, esto es lo que les comentaba recién, cuáles son las 3 complicaciones más grandes, que son la hipoglicemia, la hipopotasemia y la edema cerebral. Con respecto a la hipoglicemia, lo que les comentaba un poco recién, que un error muy común es permitir que la glucosa en sangre baje a niveles hipoglicemiantes y suspender la vía de insulina. En estos casos puede suceder hasta, no es muy raro que suceda hasta en el tercio de los pacientes, y la hipoglicemia grave o eso ya es más raro. Si la cetosis diabética aún no está resuelta, se debe utilizar suero glucosado junto con la solución de cloruro del 0,9%, y cuando la glucosa cae a menos de 2,50, reducir la tasa de infusión a 0,05 unidades kilo por hora, como les comentaba recién. O sea, jamás hay que suspender, si tenemos un paciente sobre todo con acidosis, bicarbonato bajo, pH bajo, níquel deshidratado, y está con esa tendencia de hipoglicemia, no suspender la bomba de insulina. Se lo hidrata, se le pone glucosa y la bomba de insulina sigue. Cuidar el potasio y el sodio, ¿no? Con respecto a la hipopotasemia, bueno, no estaba tan mal, acá estaba el esquema que les comentaba, no se sabía que había puesto. Debido a la deshidratación y la falta de insulina y la acidosis metabólica, se habituó a la hiperpotasemia en el momento del diagnóstico de la cetoacidosis diabética. La hiperpotasemia es una afección potencialmente mortales durante el tratamiento de la cetoacidosis diabética, por eso les comentaba, si bien es importante el tratamiento con insulina, es mucho más importante, me parece, el control de los iones del potasio y del sodio, ¿no? Se puede observar una concentración de potasio sérico normal, incluso elevada, debido al cambio extracelular del potasio en condiciones de acidosis.
Se cambia iones hidrógeno por potasio. El hidrógeno entra, el potasio sale y queda en el extracelular. Lo que el paciente va a quedar con reservas muy bajas de potasio, ¿no? Sobre todo ayudado por la poliuria. No repaso esto porque fue lo que comenté recién. Y después el edema cerebral, que si bien yo no recuerdo haber visto ninguna, pero es algo que le tengo mucho respeto y hasta miedo, que esto afecta a los que dan los pacientes jóvenes, ¿no? Los pacientes habitualmente menores de 20 años tienen una mortalidad muy alta, que cerca del 30%. La primera manifestación es la cefalea, puede haber rápido deterioro neurológico, puede desarrollar convulsiones, elementos de lesión cerebral como bradicardia, y los mecanismos fisiopatológicos no estaban muy claros, si bien la asociación lesional más común es la rápida corrección de la hiperglicemia o la rápida la administración excesiva y rápida de volumen, lo que hace que haya edema cerebral, hiperventilación, disminución de la PSO2, vasoconstricción cerebral, isquemia y daño endotelial, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Lo único es, esto se va a tratar como cualquier manejo de hipertensión endocraniana, sobre todo prevenir, repasar grado de aumento de déficit de sodio y agua en los pacientes con hiperamolaridad, sobre los pacientes que tienen una glicemia muy alta, si bien hay que hidratarlos y corregir la glicemia, no hacerlo de forma intempestiva, ¿no? Habitualmente la cetosis diabética no demora menos de 8, 12 o 24 horas en resolverse las más severas. Entonces no podemos esperar, no vamos a apurarnos en resolver una cetosis diabética en 2 horas, porque eso, sobre todo en los pacientes más jóvenes, puede ser perjudicial. En el caso de que esté instalada la edema cerebral, bueno, el manejo es mannitol, se usa la hipertónica, pero sobre todo lo más importante que lo subraya acá es evitar la hiperventilación porque agrava lo que es la disminución de la PC2, la vasoconstricción y la isquemia. O sea, la hiperventilación, que habitualmente es una de las medidas para tratar la hipertensión endocraniana, hay que evitarla en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las situaciones especiales? Y con esto ya casi que estoy terminando, bueno, son los casos de pacientes de falla cardíaca, falla renal, pacientes con embarazo y cetoacidosis diabética y glucémica. En estos dos, falla cardíaca y falla renal, hay que, si bien el tratamiento, la base pretende ser exactamente la misma, se debe tener un monitoreo un poquito más frecuente para evitar la sobrecarga de fluidos iatrogénicos. No tenerle miedo, pero sí tenerlo más controlado. El paciente renal también va a estar con déficit de fluido, el paciente renal, aunque sea diálisis, también va a tener déficit de volumen, capaz que menos que los otros pacientes, pero también van a estar más expuestos por la falla renal a la acidosis. O sea que también van a necesitar reposición con fluidos, capaz que no en forma continua, sino en forma de mini bolos o cargas repetidas, y con un control un poco más estricto, pero van a necesitar volumen, eso está más que claro, ¿no? En el caso del embarazo, bueno, la fisiopatología de la cetosis diabética del embarazo es tres grandes causas, ¿no? El incremento de la resistencia a la insulina, que durante el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, la sensibilidad a la insulina disminuye notablemente, lo que predispone a las mujeres embarazadas a padecer cetoacidosis diabética. La demanda metabólica aumentada, o sea, las necesidades metabólicas son mayores durante el embarazo, y tiene un equilibrio ácido-base también alterado durante lo que es el embarazo con un déficit mayor del carbonato de lo que son los pacientes no embarazados, ¿no? La presentación clínica puede ser menos clásica que en otros pacientes, los signos como náuseas, vómitos y dolor abdominal se pueden confundir con otros problemas comunes durante el embarazo. El manejo va a ser específico, se requiere un enfoque más agresivo para el tratamiento de la cetosis diabética, que incluye el repaso de volumen, la función de insulina, la corrección de anomalías electrolíticas. Y sobre todo el monitoreo fetal continuo. Sobre todo, o sea, estamos durante el tercer trimestre del embarazo, no está de más, se interesa una regla hacer un control del monitoreo fetal por parte del ginecólogo, ¿no? Es un paciente que es para manejo, si bien, como comentamos más al principio, el manejo inicial de cetosis diabética es por parte del médico de emergencia. Creo que estas pacientes son pacientes que terminan controlándose y manejándose en un cuidado intermedio. Y bueno, creo que por último,
cuál es la cetosis diabética euglicémica, que es algo que se le prestó bastante atención últimamente, que sobre todo se ven en los pacientes que usan como hipoglucemiantes orales los inhibidores de cota-transportador de sodio de glucosa, los SGLT, como son la dapaglifosina, canaglifosina. Lo que hay que estar, por lo tanto, en estos pacientes hay que estar más atentos a los síntomas más que al nivel de la glucosa. Los síntomas van a ser iguales, van a tener náuseas, vómitos, fatiga, malestar general, y sobre todo si sospechamos en el paciente diabético que usa este tipo de hipoglucemiantes, hacer una medición de las cetonas, ¿no? Ahí nos va a cerrar un poquito más el diagnóstico sin la cetosis, sin la hipoglucemia, pero evidentemente va a ser portador de cetosis diabética. Esto es un poco lo mismo, lo que les estoy comentando recién, que son este tipo de pacientes, obviamente si partimos de que la glucosa no va a estar muy elevada, pueden requerir en forma más frecuente la administración de suero glucosado durante el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Y bueno, creo que con esto ha sido todo. Espero no haberlos aburrido. Es un tema que en realidad tiene muchas cosas para hablar. Es más lindo vivirlo que contarlo. Pero bueno, coméntenme a ver qué les parece con respecto a experiencias o algo que quieren aportar. Alex, bueno, en primer lugar, felicitaciones por la presentación. Es como vos dijiste, un tema que, a ver, que es amigable, pero tiene muchas aristas, ¿está? Incluso a veces, como cuando uno presenta todo, cuando uno empieza, digamos, a escucharlo, cuando no hay mucha experiencia, como que te marea un poco. Pero lo importante es seguir, como vos dijiste, un esquema, me parece. ¿Tá? En muchos lugares ya hay protocolos, ¿tá? Que tienen valor también, porque cada unidad hace su protocolo y es mucho más fácil seguir eso. O inicialmente cada uno hacerse como un esquema propio para seguirlo, ¿no? Eso lo hace mucho más fácil, porque claro, tiene, como decís vos, tiene pila de aristas, es la insulina, la reposición hidroelectrolítica, el potasio, que ojo con, digo, tiene muchos puntos, ¿no? Si bien es un tema que es amigable, porque es un tema que a la mayoría le gusta. Eso por un lado, muy buena presentación, te felicito. Y lo otro que quiero decir, que es independiente un poco del tema, es que el inicio de estas charlas reflejan un poco por lo cual se quiere trabajar, cómo se quiere trabajar en el... Perdón que me están... escuchamos. Timbre, ¿Cómo se quiere trabajar? Porque claro, queremos trabajar en conjunto con emergencia, ¿tá? Que sea un trabajo en conjunto en forma de equipo, ¿no? De que todos empezamos a trabajar, ya sea en emergencia o en CTI, y bueno, que la relación sea de equipo, de colaboración, ¿tá? Y creo que es sobre todo también el espíritu de todas estas charlas, ¿tá? Bueno, sobre todo era eso. Buenas, Anela. Sí, por lo menos la sensación que me da a mí es que cuando nosotros nos encaminamos con la cetosis diabética es como que vamos por un camino muy finito y para los costados hay precipicio, ¿no? Si apenas nos salimos de los esquemas, es como nos da esa sensación de que vamos a hacer alguna iatrogenia o algún mal particularmente irreversible. Pero yo creo que no es que hay que tenerle miedo, de como si... Yo ahora, no sé si les puedo mostrar una cosa. Fernanda había armado un esquema hace un tiempo atrás, lo dejo representar acá, que lo tenemos disponible ahí, a ver si lo puedo. Donde él sacó de las guías británicas las cosas más importantes. Como para guiarnos con lo que es el tratamiento. Vamos a ver si me deja entrar. No, bueno, tengo justo bloqueado. Pero en realidad está bueno eso sí, de usar un algoritmo y bueno, yo creo que esto nos sirve también fuera de lo que son estas charlas. No sé si
tenemos mucha gente, alguna gente de puerta conectada. Bueno, la idea es, allá hay muchos que están involucrados con lo que es este ciclo de charla más que curso, ya tienen asignados temas, incluso ya hablé con Luna y bueno, ya la idea, si hay alguno acá conectado, es ir armando los temas con los residentes de STI, los residentes de emergencia, supervisado por los médicos de cada lugar, y bueno, tratar de hacer una especie de colaboración con un fin común que es el tratamiento del paciente grave y crítico. No sé si alguien quiere comentar algo más. Sí, buenas tardes, Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Hugo? Para todos, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien. Me agarré manejando, pero nada, quería agradecerte, felicitarte por la presentación, la verdad que me gustó, me pareció súper práctica, que es lo que buscamos a veces en la emergencia, tener definido, no sé si algoritmos, pero al menos pautas, que más o menos todos vayamos en la misma dirección, y no que de repente alguno empiece a hacer alguna cosa porque me parece o porque bueno, por diferentes motivos. Entonces el asunto es que con esto podemos tener un encuadre de la situación y que trabajemos más o menos y también mejorar el vínculo que tenemos ahí, que a veces en el afán de solucionar las cosas del paciente o de solucionar el trabajo que tenemos, nos olvidamos también que el colega tiene sus ocupaciones y que está en sus cosas, y bueno, que sería lindo contento de que haya pasado la primera charla y compartir este material con los demás que no pudieron estar hoy también, eso sería lindo. Y bueno, agradecidos. Buenas, bueno, sí, después les paso el link a todos que va a quedar grabado en un canal de YouTube, y así lo pueden ver. Y bueno, a partir de esto podríamos armar algún protocolo, alguna cosa. Y ya quedan conectados, ya arrancamos con el ciclo. Y el próximo tema es vía aérea difícil, si yo mal no me equivoco. ¿Está? Bueno, muchachos, gracias por participar. No les quito más tiempo. Espero que les haya servido y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias. Claro. Chao, nos vemos. Gracias, Alex. Chao. Muy bueno. Chao.